Queridos estudiantes, vamos a continuar con el estudio de los derechos humanos. La clase anterior vimos un recorrido histórico de los jalones principales del nacimiento de los derechos humanos y principalmente de los que se suelen denominar económicos y sociales. De pasada, indiqué que el justnaturalismo ha tenido una presencia importantísima en el reconocimiento y juridificación de tales derechos. ¿Sí? Creo que esta es una de las conclusiones que podemos extraer de ese vistazo histórico. Entonces, el justnaturalismo está detrás del reconocimiento, ¿sí? Es el que ha dado nacimiento al reconocimiento y juridificación de los derechos fundamentales o constitucionalización en el caso de finales del siglo XVIII en adelante. Bien, este honor, este crédito de esta corriente, lamentablemente no podemos extenderla al positivismo como indicaré en una próxima clase. Bien. A ver, no recuerdo exactamente si es que mencioné el derecho a la mejora de la calidad de vida de 1966. Por favor, me dan revisando. ¿Está? De las Naciones Unidas, ¿sí? Y también les mencioné el artículo 195.1 del Código Penal Español. Al final, lo último que vimos, ¿no era eso? ¿No? En 36. Ah, ya. Entonces, quiero completar con esas dos ideas. Disculpen, es importante, no quisiera dejar de lado. A ver, entonces, 1966, Naciones Unidas, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A ver, comúnmente se suelen abreviar dichos principios de esta manera, dichos derechos. Lo que me interesa es el número artículo 11, derecho a la mejora continuada en el nivel de vida. A vivir mejor, digamos brevemente. Es decir, no solamente tenemos derecho a una calidad de vida decente, digna, sino a que esa calidad vaya mejorando. Y aquí hay un más, una elevación de la calidad de vida. Recuerden, desde el 2008 en nuestro país tenemos un conjunto de derechos basados en el buen vivir. Desde el 2013, en el Plan Nacional de Desarrollo, como subtítulo se menciona todo el mundo mejor. Entonces, no es lo mismo vivir bien o el buen vivir, sino vivir mejor. Esto es algo superior. ¿Sí? Bien.
Ahora, finalmente, saltemos al año 1995. Quiero leerles un artículo del Código Penal de España. Artículo 195.1. Textualmente dice lo siguiente: el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. ¿Sí? Castigo por no socorrer. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en un accidentado en la carretera. Si hay un choque, hay un herido grave, y si tenemos espacio, por ejemplo, hay un asiento para este herido, deberíamos recogerlo, ¿sí? Y llevarlo a un hospital. En caso de no hacerlo, entonces tenemos una pena de 3 a 12 meses. Me dice una multa de 3 a 12 meses. Bien, entonces, este es un ejemplo de que tenemos obligaciones de hacer, de prestar auxilio, ¿sí? Y si no lo hacemos, nos cae ahí una pena. Bien, esta es una novedad del siglo XX, podemos decir de la segunda mitad del siglo XX. Antes de este siglo, los únicos derechos que se han reconocido son los negativos. Bien, ahora pasemos al siguiente aspecto, que es la cuestión de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué son los derechos en general? A ver, un derecho, por definición, es simplemente una autorización o un permiso, una licitud. ¿Ya? A ver, tomo estas tres palabras como, bueno, estas cuatro, mejor dicho, como sinónimas. Sabemos que de los elementos de un sistema normativo, que son obligación, prohibición o derecho, uno se define en términos del otro, gracias a la negación. Entonces, podemos nosotros definir un derecho en términos de lo que es obligatorio, ¿sí? Pero con dos negaciones, una adelante y otra pospuesta. Esto quiere decir que, por definición, lo que es un derecho es la negación de una prohibición. Un derecho es lo que no está prohibido. Y eso es precisamente lo que es lícito, autorizado o permitido. Entonces, todo lo no prohibido es lícito, ¿sí? Tenemos derecho a hacerlo o tenerlo. Bien, ahora
Entonces, un derecho no es ni más ni menos que esto de aquí. O sea, no hace falta explicitar que esta concepción, ¿sí?, que además es la que tiene Robert Nozick, ¿sí?, identificar derecho y licitud, no es aceptada por todos los filósofos del derecho. Hay quienes la discuten y proponen alguna otra caracterización. No voy a discutir eso. Sí, más bien quisiera añadir la correlatividad que hay entre derecho y deberes. Correlatividad entre un derecho y un deber u obligación. ¿Sí? Esto en dos sentidos. Por una parte, si nosotros recordamos el análisis que les presenté la hora anterior sobre los derechos, análisis debido a Alan Gewirth, entonces teníamos que un sujeto, el portador, tiene un derecho, ¿sí? A ver, si un sujeto tiene derecho a algo, entonces el respondente, que es otro particular o la sociedad, el Estado, tiene un deber con respecto al titular de los derechos. Y al revés, ¿sí? Si se tiene una obligación con respecto a alguien, este segundo tiene derecho a que se le cumpla eso. Pensemos en dos personas, la una presta dinero a otra. Quien fía dinero tiene obligación de pagar. En cambio, quien presta tiene el derecho de que se le pague. ¿Sí? Ambas situaciones se dan. ¿Sí? Esta flecha está en dos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En vez de implicación podríamos hablar de condicional. Entonces hay ahí un doble entrañamiento. Lo cual quiere decir que no hay derechos sin obligaciones y viceversa. ¿Sí? Pero aquí de por medio están dos personas diferentes. O bueno, el respondente también podría ser el Estado, o la sociedad, la colectividad, la comunidad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de qué es lo que tienen determinados miembros de un grupo o comunidad. Ahora, por otra parte, esta correlatividad entre derechos y deberes se da en el mismo individuo. ¿Sí? Lo que podemos llamar la bilateralidad. Lo cual quiere decir que nadie puede reclamar o demandar un derecho si, por otra parte, no cumple sus obligaciones. La propia persona que tiene derecho y que exige que se le trate de determinada manera, ¿sí?, solo tiene ese derecho porque también sobre él pesan ciertas obligaciones. Y al revés, a nadie se le puede cargar con ciertas responsabilidades si no se le reconoce, por otra parte, también ciertos derechos. Entonces, no hay derechos sin deberes y viceversa, pero en el mismo sujeto. Ese es el segundo sentido de esta correlatividad. Y de paso, si quieren ustedes, entre paréntesis,
el fallo de esta bilateralidad es lo que hace que con propiedad no podamos hablar de derechos de la naturaleza. ¿Sí? Si es que la naturaleza tuviera derechos, entonces por esta bilateralidad también debería tener obligaciones. ¿Qué obligaciones? De no causar terremotos, maremotos, erupciones, plagas. ¿Sí? El momento en que cumpliera cumpliera obligaciones, en ese momento adquiriría derechos. ¿Sí? Bueno, pero jurídicamente no se sostiene esa tesis. Bien. Ahora, entonces, si es que hablamos de titular por una parte y por otra de un respondente, eso quiere decir que no se puede comprender la naturaleza de un derecho de un individuo aislado. ¿Sí? Bueno, y eso ya me acerca al siguiente punto. Es decir, para que alguien goce de derechos, tiene que haber otro que tiene obligaciones con respecto a ese titular. Y eso requiere una sociedad, ¿sí? Vínculos sociales. Entonces, los derechos son relacionales. ¿Sí? Le pongamos acá. Es decir, solo podemos hablar de derechos únicamente en el contexto de una sociedad. ¿Sí? Lo cual quiere decir que alguien que viva aislado, o supuestamente aislado, como podría ser Robinson Crusoe, no tiene ni derechos ni obligaciones. ¿Sí? Ok, ahora, si es que... Bueno, no, ya no tengo tiempo. Nos quedamos aquí. Gracias. ¿Sí?